comenzar ya. Ahí sentaditos nomás vamos a orar al Señor. Padre amado, te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta hora, Señor bendito, mediante tu gracia, Padre eterno, para poder aprender de tu palabra, Señor, aprender de tus escrituras. Guíame, Señor, mi Dios, para siempre predicar y enseñar tu verdad. Guía a mis hermanos también, dales entendimiento, dales luz. Trae a mis hermanos, Señor, con mucho cuidado en la calle, Señor mi Dios, guárdalos, Padre, y tráelos con bien. En el nombre de Jesús, amén. Miren, hermanos, en otra clase voy a dar acerca de los nombres de Dios. Quería avanzar para la parte de Dios el Padre, ¿no? Que se llama paterología, ¿no? Bien, vamos entonces con el texto, con su persona, ¿no? El punto A. Dice, la mejor forma de describir al Padre es examinar los términos que Él usa para revelarse a sí mismo en su palabra, ¿no? Obviamente que nosotros tenemos que sacar conclusiones según lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? No conjeturas propias, sino hablar lo que encontramos en la Escritura, sin desviarnos, sino añadirle ni quitarle lo que hay allí, ¿no? En nuestro estudio de la Trinidad, ¿no? Lo que hemos completado, hemos observado que el Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten las mismas características, ¿no? Tienen las mismas características, lo hemos visto, lo hemos demostrado. Sin embargo, de manera funcional, cada uno de ellos tres tienen trabajos específicos, ¿no? En el papel del hombre, de la redención, del pecado. Como hemos visto, por ejemplo, siempre hemos dicho que el Padre es el arquitecto o el fundador, o digamos, el que ha, predestinado a Jesucristo para que sea dado para el hombre, pueda ser redimido, ¿no? El plan de redención, Dios ha sido el autor del plan de redención. Jesucristo fue el ejecutor del plan de redención, el que se materializó, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, ¿no? Como cosa en que aferrarse, tomó el cuerpo, por más que su naturaleza cuando estuvo en la tierra era 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Y el Espíritu Santo vino a confirmar, vino a bautizar a los creyentes para que ya nuestros cuerpos y nuestras vidas sean templos del Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos tres funciones específicas, ¿ya? Entonces, por eso estamos hablando en esta hora ya acerca de Dios Padre, ¿no? Mientras hay distinciones en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ya sabemos que hay un solo Dios, ¿no? Como dice Deuteronomio 6:4. Ahora, dice que muchas veces en las Escrituras es difícil distinguir de qué miembro de la Trinidad habla un versículo en específico, ¿no? Esto siempre suele suceder, pero cuando se habla del nombre Dios, como le dije la vez pasada, prácticamente se está hablando siempre del Padre por un tema de funcionabilidad, ¿no? Es porque el Hijo está sometido al Padre y en cierta manera el Espíritu Santo también proviene del Padre, lo dijo Jesús, ¿no? Mi Padre os enviará, también dijo que Él iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces hay una subordinación en cierta manera, ¿ya? Sin embargo, nunca debemos dejar esos versículos, ¿no? Que dice, por ejemplo, yo y el Padre uno somos, ¿no? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre, ¿no? Y esto no debe confundirse con esas sectas de unitaristas o las sectas modalistas, ¿no? Lo solo Jesús, que como ya les he dicho anteriormente, ellos creen que solo existe un solo Dios y es Jesús, y que Él se manifiesta en Padre, a veces se manifiesta como el Hijo mismo y a veces se manifiesta como el Espíritu Santo, negando que haya tres personas diferentes, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado porque la Biblia hace mucha diferencia entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo, tal como el apóstol Pablo lo separa, ¿no? En muchas de sus epístolas, ¿ya? Como vemos en el bautismo de Jesús, ¿no? Bautizándose Jesús,
el Padre, este es mi Hijo amado en que tengo contentamiento, y vino el Espíritu Santo y reposó sobre él. Entonces, por así decirlo, pensar que es una sola persona manifestado en tres entes, desecha toda la teología que nosotros conocemos ya de la Trinidad. ¿Ya? Entonces, en este estudio de la persona del Padre se han seleccionado palabras y pasajes con el fin de aumentar nuestro entendimiento y apreciación de quién es Él, ¿no? De quién es el Padre. Muchas veces se usa el pronombre posesivo, o sea, en primera persona, mejor dicho, tal como mi es usado en Padre. O sea, quiere decir que es mi Padre, ¿ya? Es el Padre tuyo en forma individual, ¿ya? Es el Padre tuyo en forma individual. También se habla tu Padre, su Padre, dando a conocer que de mi hermano también es su Padre en forma individual. Y también se habla de Padre nuestro o Padre de ellos, que quiere decir que Él es paternal con un grupo, puede ser reducido o puede ser general, ¿no? Ahora, ¿quién es? ¿Por qué nosotros decimos nuestro Padre, ¿no? Padre nuestro. Porque en cierta manera tenemos a un grupo que es la iglesia, y toda esta iglesia está subordinada, digamos, en una subordinación más que todo de amor hacia el Padre. Recuerden que existen dos tipos de iglesia, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Por decirlo. La local, o podríamos decir física, y la iglesia universal, ¿no? Digamos que esta es una división de cómo significa la palabra iglesia, que es eclesia en el Nuevo Testamento. Aquí podemos decir, por ejemplo, la iglesia de Corinto, ¿no? Acá podemos decir la iglesia de Luciana, ¿no? Aquí podemos decir la iglesia en la casa del hermano, vamos a poner José, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que significa la iglesia local o física, ¿no? Y la universal está unido por todos los santos creyentes en Cristo, ¿no? Ahora, ¿incluye los muertos en Cristo? ¿Qué dicen, hermanos, acá? Sí. ¿Amén? Sí. Vivos, muertos. ¿Por qué? Recuerden cuando Jesús, cuando los fariseos le preguntaron acerca de la resurrección, ¿no? Le dijeron, murió, ¿no? Murió la esposa de un hombre y él se tuvo que casar con, se había muerto el varón, creo que era, el hombre se murió y entonces tuvo que casarse con su hermano de él, y así murieron entre hermanos, tuvieron a la misma mujer y le dijeron, ¿de quién pues será marido en la resurrección de los muertos? ¿No? Y Jesús le dijo, pues, ustedes ignoran el poder de Dios, le dice, ¿no? Porque en la resurrección no se casarán ni se harán en casamiento, porque todos seremos como ángeles, dice, ¿no? ¿Ya? Y acerca de la resurrección, ustedes erran mucho, dicen. Porque Dios, dice, no es Dios de muertos, ¿no? Sino de vivos. Y él apeló a Abraham, Isaac y Jacob. Él dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque
Él es Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, porque para Dios todos viven. Ojo, todos se refiere a los que mueren en Él, ¿no? A los que mueren en Él. Entonces le dijo a los fariseos, a los saduceos eran, si no me equivoco, eran para Dios todos viven, porque ellos no creían ni siquiera en la resurrección. Entonces, por más que esté una persona muerta en Cristo, para Dios vive. Por eso es que Pablo usa la palabra, hay una palabra que usa para los muertos en Cristo: duermen. Y usted busca muchas de las palabras en Corintios, en Tesalonicenses, ¿no? En Juan inclusive, para los que mueren en Cristo usan la palabra duermen. ¿Por qué? No es que duermen como algunas, incluso entre cristianos hay algunos que piensan que simplemente cuando un cristiano muere es como si estuviera durmiendo sin ver algo presencial, ¿ya? La palabra duermen que usan es porque da el aspecto, visto exteriormente, de que esa persona está inconsciente pero sigue viviendo. Eso es por los que nosotros le llamamos que duermen. ¿Ya? Entonces algunos que dicen, quieren interpretar, como dice duermen, entonces ellos están reposando de manera inconsciente, esperando el día que Cristo vuelva. Y eso es un error pensar así, porque tanto Pedro como Pablo, en algunos pasajes, referían que ellos al morir estaban de inmediato con Cristo, iban a estar de inmediato con Cristo. A eso le sumas el ladrón en la cruz, también era un traspaso inmediato. Entonces el cristiano, se usa la palabra duermen porque desde afuera da esa sensación, porque el cuerpo está en la tumba, ¿cierto? Pero en realidad, cuando un cristiano muere, a un segundo de morir está en la presencia de Dios, pero no está con el cuerpo todavía glorificado, ¿ya? ¿Perdón? Está en espíritu, exactamente, en la presencia de Dios. Ahí, incluso en el Antiguo Testamento pasaba así, por ejemplo, el tema del rico y Lázaro, ¿no? Tanto el rico, que era un impío, como Lázaro, que era amado por Dios, ambos fueron a un lugar, cada uno diferente, pero de manera consciente, ¿ya? El ladrón de la cruz también fue de manera consciente. También en Apocalipsis, cuando fue el cuarto, quinto, sexto sello, no recuerdo cuál, dice que Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido decapitados, ¿no?, por el testimonio de Jesús, y clamaron: oh Señor, ¿hasta cuándo, Dios santo y verdadero, no juzgas nuestra muerte, ¿no?, a los que todavía están en la tierra? Eso se refiere a la tribulación futura. Y dice Dios que se le dio ropas blancas, dice, ¿no?, que esperaran un poco de tiempo hasta que murieran más hermanos, dice, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, vemos que Dios no es un Dios muerto, porque para Dios todos viven. De repente para nosotros están muertos, pero Dios no considera eso. Como les dije, nosotros los creyentes hemos partido desde el nacimiento, ¿no? Desde el espermatozoide con el óvulo se unieron. Tuvimos en nuestra vida, llegó el día en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y de allí vivimos en espíritu para siempre. El cuerpo físico muere a causa de la naturaleza pecaminosa y a causa de Adán. Y Adán, básicamente, según lo que habla la palabra, pasamos la transición de la muerte, pero para Dios nosotros vivimos. Por eso dijo, Él es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos estaban muertos, pero Dios apeló a ellos porque eran los patriarcas. Y Dios
calificó que ellos viven y dijo que para Dios todos viven. ¿Ya? Entonces, ese es un poco, hablando un poco de que Dios es nuestro Padre y es Dios de ellos, hablando de la iglesia en general, ¿no? Hemos visto acá que la iglesia, dos tipos de iglesia, o que en el griego le llaman eclesía, ¿no? Eclesía, la iglesia local o física, iglesia de Corinto, iglesia de Luciana, la iglesia en la casa de un hermano, y la iglesia universal, que son todos los santos creyentes en Cristo. Ojo acá. Hay quienes manifiestan, hay teólogos que manifiestan que la iglesia de Cristo solamente son a partir de, digamos, de la aparición de Cristo o de Pentecostés o de la cruz o en su resurrección, ¿ya? Por eso cuando dice Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, hay teólogos que afirman que solo es desde los muertos de Cristo, o sea, de los que estuvieron presencialmente, o sea, 2000 años de historia más o menos. Yo personalmente no creo eso. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Moisés les declaró la palabra al pueblo de Israel diciéndole: Dios levantará profeta en medio de ustedes, a Elohim, dice, ¿no? Abraham también, Jesús dijo, en Juan, dijo: Abraham vio mi día y se gozó, dice así la Escritura. Entonces, Isaías predicaba también diciendo que llegaría un hombre, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todos los, y como dice Jesús, ¿se acuerdan que camino a Emaús, Jesús habló con dos discípulos, no eran de sus apóstoles, eran dos discípulos, le dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que dice la ley, los salmos y los profetas acerca de Jesús. ¿Recuerdan eso que les dije la vez pasada? Por lo tanto, el Evangelio ya había sido predicado en el Antiguo Testamento. No había sido revelado en su plenitud, ¿no? Porque había una vaga, digamos, un vago conocimiento. Por ejemplo, ellos en el Antiguo Testamento no, por ejemplo, cuando llegó el Señor Jesús, ¿no? Cuando llegó el Señor Jesús en forma de un bebé, ¿no? Los creyentes en Él como el Mesías pensaban que ya se iba a dar el reino acá, el reino del Mesías. Muchos de ellos, ¿no? El reino del Mesías. Sus discípulos también creían eso. Ellos no se esperaban la crucifixión, no entendían. No lo entendían. Cuando Cristo recién murió, no, ni siquiera eso. Cuando recién resucitó y cuando recién vino el Espíritu Santo, entendieron cómo eran estas cosas realmente. ¿Ya? Entonces, en el Antiguo Testamento, nadie hubiera comprendido que 2000 años iban a pasar y todavía Cristo no iba a aparecer en su reino. ¿Ya? Eso es algo que tienen que saber. Por eso esto es un misterio, lo llama Pablo. Pero ¿qué lo llama misterio? No lo llama los 2000 años, sino el misterio que Pablo habla es de la inclusión de ¿quiénes? ¿De quién? Gentiles, o sea, nosotros. Si bien es cierto, algunos textos hablan claramente de los gentiles, el apóstol Pedro, siendo inspirado incluso por el Espíritu Santo, no lo comprendió. Tuvo que bajar un lienzo, unos cuadrúpedos en visión, ¿se acuerdan? ¿No? Para que él pueda entender, siendo el apóstol Pedro, ¿no? Entonces, para mí, volviendo aquí, los muertos en Cristo incluyen a los santos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Esa es mi deducción. ¿Por qué?
porque se hablaba del Mesías. Y Jesús mismo dijo, le reprochó a los que iban camino a Maús: ¿acaso no era necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en los salmos, en la ley, en los salmos y en los profetas? ¿No? Entonces, hablamos que la Iglesia Universal, en mi opinión, porque tampoco quiero ser dogmático con esto, incluye a los santos del Antiguo Testamento, ¿ya? Por lo tanto, si hablamos de una Iglesia Universal, hablamos también de los santos del Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Alguna pregunta de ello? Es un poco, de repente, complicado de digerir, pero podríamos deducir eso, ¿no? Bien, seguimos entonces. La persona B, la persona del Padre se describe de la siguiente manera: todopoderoso. Vamos a buscar Job 5:17, ¿ah? Bien, Job 5:17 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, dice, ¿no? Es interesante cómo comparten esta característica con Jesús, ¿no? Pero estamos hablando del Padre. Dice también, vayamos a Isaías 13:6. Isaías 13:6. Aquí ya, bueno, si bien es cierto, es una profecía sobre Babilonia, los profetas del Antiguo Testamento tienden digamos, en una forma un poco rústica de hablar, tienden a profetizar sobre una nación y luego lo extienden hasta el día de la venida del Señor también. Muchas veces pasa eso. ¿Ya? Por ejemplo, ese pasaje que nosotros conocemos de Satanás, que era un querubín, ¿no? No es que la Biblia hable literalmente, ¿no? Y Satanás fue un querubín protector y cayó y se paseaba en el fuego, sino que está hablando en realidad, si tú lo ves como literatura, está hablando del rey de Tiro, ¿no? Solo que se extiende allí porque deducimos que ciertas cosas un rey terrenal no puede hacer. Por ejemplo, ahí decía, por el Edén te paseabas, ¿no? Entonces, pensar que el rey de Tiro se paseaba por el Edén no es muy convincente. Entonces, a veces así sacamos alguna conclusión. ¿Ya? Dice 13:6, dice Isaías 13:6, aullad porque está el día de Jehová, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, ¿no? Una vez más, acá, todo poder que vendrá en juicio, por eso dice asolamiento, ¿ya? Perfecto. Seguimos. Él es un anciano de días, ¿ya? Anciano de días habla de su naturaleza eterna, ¿ya? Habla de su naturaleza eterna. Un anciano ha vivido bastante, entonces Dios proyectando, ¿no? Esa figura antropomórfica se le llama anciano de días, pero no quiere decir que tiene días limitados, ¿no? Sino que es una figura para poder entenderlo. Daniel 7:9. El libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento.
Entonces, a veces hay que leer Daniel y Apocalipsis para poder reforzar algunas cosas que en Apocalipsis no se entienda, y viceversa. En Daniel hay que leer algunas cosas de Apocalipsis para que se entienda Daniel. Pero ellos coinciden en algunas cosas, ¿ya? Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, dice, ¿no? Luego dice que millares, millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿no? ¿Dónde han escuchado eso de los libros abiertos? En Apocalipsis, ¿no? Los libros abiertos donde estaban escritas las obras de los hombres, ¿no? Y específicamente en Apocalipsis habla que hay un libro especial del libro de la vida. Ese libro de la vida es para ver si tu nombre está escrito allí o no. Y el que no fue hallado su nombre en el libro de la vida fue echado al lago de fuego, dice Apocalipsis, ¿no? Ahí está, el 13. Isaías igual el 7:13, es interesante. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, ¿no? 14. Aquí habla de ese hijo de hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí está hablando del Hijo, ¿no? Del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo, ¿ya? Entonces hay una diferenciación entre el anciano de días y Jesucristo en este verso, ¿ya? Ahora, si seguimos bajando, el 22, por ejemplo, dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Eso es cuando ya Jesucristo haya terminado con todo poder, cuando todo haya sujetado debajo de sus pies, ¿no? Recuerden que la vez pasada dijimos que según Corintios, hablado por el apóstol Pablo, decía que Jesucristo va a reinar, ¿no? Va a haber un momento en que todo va a estar debajo de sus pies, y luego que esté todo debajo de sus pies, Jesucristo va a entregar el reino al Padre. Eso está en Corintios. 1 Corintios, lo hemos visto 15, si no me equivoco. 1 Corintios 15, capítulo 15. ¿Ya? Entonces, vemos acá como anciano de días. ¿Ya? Vayamos a siguiente punto. Dios es eterno, ¿no? Su naturaleza eterna. Tiene que ver también con eso mismo en Daniel. Pero vayamos a Isaías 40:28. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, ¿no? Ahí la palabra clave es el Dios eterno, ¿no? Sin principio, sin fin, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Dios es fiel, según otra descripción de Dios, ¿no? Pero vamos a buscar, en vez de Deuteronomio, vamos a buscar 2 de Timoteo 2:13, ¿ya?
Segunda de Timoteo 2:13. Este es un versículo que vale la pena memorizar siempre, ¿no? Y tampoco aplicar ese truquito como decía Pablo, ¿acaso pecaremos para que la gracia sobreabunde? ¿No? Dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿no? Él no puede negarse a sí mismo. Ahí hablamos de un pacto incondicional, ¿no? Los pactos condicionales que eran del Antiguo Testamento involucraban a que si uno obedecía a Jehová, Dios cumplía su palabra o la promesa de bendición a la que había prometido. Pero el pacto incondicional es de tal manera que si yo me equivoco o no cumplo mi parte, Dios va a cumplir la parte que Él ha prometido. Ese es un pacto incondicional, ¿no? Por eso, en esta época de la, por así decirlo, de la gracia, existe lo que es el pacto incondicional. Nada nos va a separar del amor de Dios, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni el mismo infierno, ni nuestros propios pecados. Ahora, eso no es una licencia para que nosotros pequemos, ¿no? Más bien el fruto, dice la Biblia, de que uno es cristiano, ¿no? ¿Qué es? La paz, el amor, la fe, la bondad, mansedumbre, la santidad, ¿no? Entonces, no pequemos para que la gracia sobreabunde, ¿no? En términos de que ya conocemos la verdad, ¿no? Entonces, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero tenemos que ser fieles a Dios, ¿ya? Él no puede negarse, él habla de, no puede negarse porque Él ha hecho un pacto incondicional a través de Jesucristo, ¿ya? Por eso que la salvación no se puede perder tampoco, me dejo entender. Es imposible que se pierda con un pecado que hayamos cometido. Porque si bien cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, vamos a volver al Señor. Y si ese cristiano no vuelve al Señor, según lo que he leído en las Escrituras y he meditado, Dios se lo lleva, hermano. Dios se lo lleva. Había en la iglesia de Corinto, había un hombre que cometió un pecado muy escandaloso, tanto así que en el mundo no se oía, ¿ya? Estuvo con la mujer de su padre, ¿ya? Estaba con la mujer de su padre, ¿no? Entonces, esta persona no se arrepentía. Entonces Pablo dijo, el tal ya lo entregué o se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, dice, ¿no? Esa forma es una teología muy mal entendida a veces, ¿no? Pero tiene verdad en el hecho de que esa persona realmente era cristiana, pero Pablo la estaba condenando porque no se arrepentía y lo entregó a Satanás para destrucción de la carne, quiere decir básicamente para que muera, ¿no? Porque estaba violando la santidad del Señor, pero eso no quería decir que no, al menos lo que dice ahí no quería decir que era cristiano, porque dice a fin de que sea salvo en el día del Señor, dice, ¿no? Eso es lo que pueden buscar en Corinto, ¿ya? ¿Alguna pregunta de esto, hermana? ¿Algo? ¿Dónde queda el versículo? Pero ¿cómo va a ser salvo si está robando? A ver, le voy a poner el versículo. Pero es que somos salvos por gracia. No, pero él murió en pecado. No, hermano, no. Morir en pecado no quiere decir ir al infierno, por si acaso. 1 Corintios 5:5, ¿no? No, hermano. 1 Corintios 5:5, vamos a ver. Nosotros tenemos que entender que somos salvos porque Cristo nos ha hecho salvos con su muerte, no por nuestras buenas obras, ¿ya?
dice 1 Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombren los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos, ¿no debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, eso también esa es una figura, ¿ya? No quiere decir que Pablo se desdobla, ¿no? Porque algunos se agarran ese versículo. Ya como presente he juzgado, o sea, ya tuvo un juzgamiento cara a cara con este individuo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Este tipo no se arrepentía, no mostraba ni un arrepentimiento. ¿Qué hizo? Entrégalo a Satanás. Uno dice, lo entrega a Satanás, se va al infierno. No, acá dice con el fin de que hay una destrucción de la carne, morir, a fin de que el espíritu sea salvo. Esto habla de la consecuencia de ser creyente. Eso es lo que quiere decir, porque cuando un cristiano peca y cae en pecado y es disciplinado o muerto, Dios se glorifica. Dios se glorifica en cualquier situación que pasa, sobre todo con sus hijos. En la rebeldía Dios se glorifica corrigiendo. Dios se glorifica condenando a los impíos. En todo Dios es glorificado. Eso tienen que aprender. Entonces acá dice que su espíritu va a ser salvo, ¿no? Y no lo habla de una manera de teología sistemática. Lo habla de una manera, lo que le llaman teología bíblica, de las propias palabras de Dios. Ha habido cristianos que se han suicidado. Y si ha sido un cristiano de corazón, o mejor dicho, si ha sido cristiano, eso no lo lleva al infierno, porque estaríamos hablando de salvación por obras. La salvación por obras no existe, hermano. Para que exista, tiene que haber cero pecado en su vida desde que nace hasta que muera. Y eso solo lo cumplió Cristo. Y lo imputó en nosotros. Pero un creyente es aquel que la justicia, la santidad de Cristo ha sido imputada. Entonces, cuando tú vas delante del Señor, tú estás aquí, ¿no? Con todos tus defectos. Y aquí está Dios, el Padre, por decirlo así, ¿no? Ojalá no. Cuando Él te mira a ti, está la cruz de Cristo, o mejor dicho, está Jesucristo. Esto se llama justificación. Si Él te mira de frente, tú serías destruido. Seríamos destruidos de inmediato. Pero Él nos mira a través de Cristo. Él nos ha imputado su justicia perfecta. ¿Cómo fue la justicia perfecta de Cristo? No pecó en su vida, ¿cierto? Y más aún, resucitó. Él ya satisfizo la ira de Dios Padre. Eso lo hablé en la clase pasada. No sé si es satisfació o satisfizo, ¿cómo se dice? Satisfizo, ¿no? De Dios Padre, va a ser más específico. En la parte de soteriología, que es el estudio de la salvación, podemos ahondar en ese tema de por qué la salvación no se pierde, pero ese es un punto, porque si nosotros creemos que se pierde, ¿cuál es la medida? Para Dios mentir y fornicar. Es cierto que la fornicación es más escandalosa, pero ante los ojos de Dios, entre la mentira y fornicar, es igual. Entonces, ¿cuál es la medida que te va a hacer perder la salvación? O sea, uno se pone a pensar, ¿y qué tienes que hacer para recuperar la salvación? ¿Acaso, como dice Hebreos, vas a
colgar de nuevo a Cristo, exponiéndole a vituperio, crucificando para mí mismo de nuevo al Hijo de Dios, como dice Hebreos. No. Cuando eres salvo, Dios te ha salvado, que no depende de ti, es que Dios te va a hacer perseverar. Y si tú en tu vida cristiana has tenido altos y bajos, pero siempre tu corazón ha vuelto al Señor, una cosa es la evidencia. Dice la Biblia, examinaos si estás en la fe, dice el apóstol Pablo. Examinaos si estás en la fe, esa es otra cosa. Tú tienes que examinar si realmente eres salvo, y es sencillo. Que has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados. La Biblia es clara. El carcelero le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondió Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Ya. A eso si le sumas otros pasajes como el arrepentimiento, ¿no? Es arrepentimiento y creer en el Señor. La predicación de Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos. Exacto. Igual la predicación de Pedro, ¿no? Arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio, ¿no? En su primera predicación. Entonces, eso es. El problema en la actualidad es que muchos piensan que recibiendo a Cristo en el corazón son salvos. ¿Me entienden? Esto es una oración que se hace casi siempre, pero si no se entiende lo que tú estás haciendo, eso no va a convertir. La conversión requiere arrepentimiento, es decir, dejar todo y creer en lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Tienes que creer en Él como el único Salvador. Y el Espíritu Santo viene sobre ti. Cuando viene el Espíritu Santo, es que somos hijos de Dios, somos sellados. Y ese sello no te lo quita nadie. No hay ni un texto que te diga que tú puedes perder la salvación por un pecado o algo así, ¿no? Yo lo que he podido comprender mediante la vida que he estado viviendo yo, el corazón es como nosotros mismos, ¿no? Es como la misma persona que nosotros vivimos, es como nuestro propio ser, ¿no? Porque mediante que nosotros vivimos las experiencias de vida, digamos que si es que te pasa algo, el corazón también es Biblia, por así decirlo. Porque de ahí, yo creo que de ahí emana, al menos eso es lo que yo creo, no sé qué pensar los demás. No sé, de repente estoy equivocado, pero al menos yo creo que de ahí emana la fe. El corazón emana la fe, no sé si estoy equivocado. Bueno, creo que hay un versículo, ¿no? Creo que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice que es el único pecado que no será perdonado. No, yo me refiero a la fe, de que el corazón Respecto a la pregunta el corazón viene, del corazón nace la fe. A eso me refiero yo. En Romanos 10:10, más o menos dice algo similar a lo que está diciendo, pero como una respuesta. Romanos 10:10. Un poquito atrás, Romanos 10:8. Dice, Romanos 10:8 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, ¿no? Dos palabras. En tu boca y en tu corazón, afuera y adentro. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, exterior, ¿no? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para justificación, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? No es un versículo fácil de entender, pero habla de lo interior, lo que hay en nuestro corazón, que allí creemos, ¿no? Pero que con nuestra boca se debe confesar. Y
Y eso de debe confesar también habla de un estilo de vida también. O sea, tú muestras a los demás su cambio, pero primero te lo muestras a ti mismo, ¿no? En el arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora, el tema del pecado imperdonable, eso es un tema profundo, pero que más apunta a la apostasía. Ojo, apóstata no es la persona que ha sido creyente y ha perdido su salvación. ¿Ya? Apóstata es la persona que ha estado involucrado en el cuerpo de Cristo de manera congregacional. Puede ser un pastor, puede ser un maestro, puede ser un líder que puede saber la Biblia, pero como no pertenece a los salvados de Dios, va a haber un momento en que va a retroceder de todo aquello que ha creído tan solo mental o superficialmente. Esto es una apóstata. Ahora, cuando dice pecado imperdonable de la blasfemia del Espíritu, es que se le ha mostrado todas las evidencias posibles para creer que algo ha venido de Dios, y él viéndolo, como lo veían los fariseos, viendo la obra del Espíritu Santo, viendo lo que hacía Jesús, lo niega. Y eso es imperdonable porque Dios ya no puede hacer más por ellos, por así decirlo. Yo puedo, pero ya también hay un libre albedrío de parte del hombre. Es que ellos no quieren puedo hablar de algunos curas que conocen la palabra en profundidad, pero no aceptan la verdad de la palabra porque están representando una iglesia y no quieren decir que Cristo es la verdad. Exacto, ellos saben bastante, ¿no? Ellos saben bastante y no solo curan, ¿no? En el pueblo evangélico vamos a encontrar personas así, pastores incluso, ¿no? Que al final no vuelven atrás, sino como dice Pablo, ¿no? El perro siempre, bueno, eso porque es su naturaleza, porque es perro. Nunca se convirtió en oveja, nunca ha sido oveja esa persona. Entonces, ahora, en el contexto de que la salvación es a través de Cristo, ¿no? Nada más. Nosotros no tenemos que hacer nada, sino simplemente creer y confesarlo. Una persona que está en la iglesia católica, X iglesia, y cree en Cristo, y cree en la verdad del Evangelio, y lee la palabra, puede ser salvo si en el contexto de que la salvación viene solamente de Dios y Dios tiene un propósito con esa persona. bueno, teóricamente, si se ha arrepentido, si conoce las Escrituras, va a tener que dar frutos, porque es la evidencia de la salvación. Esos frutos va a empezar, Dios va a obrar en él y va a tener que dejar algunas cosas para que veamos que tiene fruto. Entre ellas, el tema esto de los santos, por ejemplo, ¿no? Sí, he conocido, de hecho, he conocido gente cuando evangelizaban, conocía gente que estaba en la iglesia católica, conocían de la palabra, conocían a Cristo, no tenían imágenes, pero ellos se congregaban en su iglesia católica. Claro. Era el sitio donde ellos iban, donde nacieron. Claro, yo sostengo algo similar a usted, solo que pienso que, como dice la Biblia, que tiene que dar frutos un creyente. Los primeros frutos que van a dar ellos son alejarse de eso. Alejarse Dios le mostró que no puedes orar a María. O sea, estás adorando prácticamente a un demonio, por así decirlo. De eso hablo, que ¿No? sí, gente que se han apartado de esas cosas. Claro. Que se mantienen ahí como católicos, pero tú cuando ves su actitud, su forma de vida, no es la de un católico tradicional. Claro. Pero no tienen que dar el paso del nacimiento nuevo. Y otra, hay personas que de repente no le dan tiempo de dar testimonio.
Claro, el nacimiento, como yo les digo, el nacer de nuevo no es decir que tú recibes a Cristo en el corazón. No significa eso. Puedes orarle al Señor y arrepentirte de tus pecados y reconocer que Él es Señor y Salvador. Si se dan cuenta, muchas de las conversiones del libro de los Hechos ni siquiera han pronunciado palabra, muchos de ellos, simplemente se han arrepentido, ¿no? Y punto. Y han creído en el Señor. Sino que en estos tiempos, ya desde el año 1900, 1940, 1950, ya el evangelicalismo ha moldeado eso, ¿no? Que no es malo, pero el problema es que eso trae muchos falsos convertidos. Entonces vemos que cuando alguien hace su decisión, al toque lo queremos bautizar, por ejemplo. Y esa persona no ha entendido realmente el Evangelio. Es un tema, mayormente, yo particularmente, ya no hablando mucho del tema bíblico, pienso que una persona ha sido convertida cuando ya ha cambiado ya visiblemente su estilo de vida. Ya, visiblemente ha cambiado su estilo de vida y se le nota más comprometido y se le nota con mucha hambre en la palabra, como recién converso, ¿no? Sé que si hay pastores o líderes, de hecho se van a equivocar y van a bautizar a gente inconversa, eso va a pasar, ¿ya? Pero realmente la labor, ¿no? del pastor es de discernir, pedir el discernimiento de espíritu, porque realmente se debería poner a gente convertida en los ministerios, ¿no? Pero el hombre va a fallar, sí o sí va a poner a gente no convertida por el fallo propio del hombre, que no podemos discernir quién es cristiano y quién no en el fondo, ¿no? Claro, no nos corresponde tampoco. Exacto. Ya vendrá donde va a separar. Déjenlo que crezcan juntos, no vaya a ser que retiremos el trigo y la cizaña, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces es una labor que puede tener un porcentaje de efectividad, pero no un 100%, ¿no? ¿Ya? Bien, seguimos. Dios es el Dios de gloria, ¿ya? Hechos 7:2, vamos. Hechos 7:2, defensa y muerte de Esteban, dice, ¿no? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, dice, ¿no? ¿Qué entienden por gloria? En mi versión dice nuestro glorioso Dios. Ajá. Gloria, cuando se refiere a Dios, siempre que se habla de la gloria de Dios, pienso en cuando el Señor se hizo presente en lo alto del monte, allá a Moisés, ¿verdad? Claro. También recuerdo las palabras del profeta y dice: yo vi al Señor, Él es alto y sublime, sus faldas llenan el templo. También en Sofonías 3, creo, también se habla de la gloria de Dios, o sea, de su magnificencia, algo que lo llena todo. Sí, digamos que es el área un poco más pomposidad, más estética, de más belleza, ¿no? Eso es un poco diferente a lo que es todopoderoso, ¿no? Él es un Dios glorioso, ¿no? Dios de gloria, podríamos decir, cuando ciertos reyes o ciertos príncipes venían a una ciudad, ¿no? Y les esperaban, y esos venían con carruajes, venían con danzarines, o sea, venían con una pomposidad, ¿no? Es la gloria humana, ¿no? Por decirlo. Entonces,
Ese es un similar más o menos, ¿no? Pero es la gloria absoluta, no hay otra gloria mayor que la de Dios, ¿no? Eso es lo que se entiende. Estamos ya. Bueno, Dios de dioses también, aunque sabemos que dioses se refiere a lo que otros consideran como Dios, ¿no? Sabemos que en sí los dioses no existen más que seres de las tinieblas que toman forma aparente de un Dios, entre comillas, ¿no? Daniel 2:47, por ejemplo. A partir del 46, Daniel 2:46 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, dice, ¿no? Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey, o sea, Nabucodonosor, habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios, vuestro Dios, ciertamente el Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, ¿no? Aquí Nabucodonosor sigue creyendo, ¿no? Es gracioso, pero él sigue creyendo que existen otros dioses, ¿no? Claro, se refiere, por lo que leo el contexto, ¿no? Se refiere a cuando una persona que no conoce a Dios todavía, que cree en otros dioses no verdaderos, pues lo confiesa. Entonces, Dios de dioses, lo que hizo el Señor sobre Egipto, ¿no? Que destruyó los dioses de Egipto. Exacto. Y es curioso, ¿no? Justo creo que el otro día a Diana creo que le dije que para Israel era un poquito, o sea, a veces nosotros condenamos, decimos, ¿cómo es posible que Israel, después de que Dios le hablaba, que hizo, ¿no?, brotar el agua, el maná, se hiciera un becerro de oro, ¿no? Pero no es por justificar a los israelitas, pero en ellos estaba bastante prensado el politeísmo. Para ellos el politeísmo no era algo ajeno como para un ateo, ¿no? Un ateo en la actualidad no cree ni en el Dios cristiano ni en ningún otro Dios. Bueno, eso dicen ellos, ¿no? Pero digamos que en Israel la concepción de ese tiempo era politeísta, entonces para ellos era más fácil y más tentador caer en eso, ¿no? Pero para nosotros que ya, digamos, después de 2000 años, con la base de la ciencia, ¿no? Es absurdo que alguien ateo crea en otros dioses, ¿no? Por ahí ellos pueden creer en que existe un Dios a la manera agnóstica, o que Dios no existe, ¿no? Pero no en forma politeísta, ¿no? Por eso en el Nuevo Testamento hablan de huir de la idolatría. Claro, huir de la idolatría. En ese tiempo, pues, la cultura greco-romana, el dios Apolos, el dios de Diana, Diana de los Efesios, Poseidón, Zeus, un perrito. Entonces, ellos todavía estaban tentados, Estaban tentados. Y creo que todavía hay culturas acá en nuestro Perú que también, siendo creyentes, quizás convertidos, todavía cuando recaen, todavía piensan, oye, existen los duendes, ¿no? Existe, no sé, la Llorona, ¿no? Y yo he conversado con algunos cristianos, y siguen creyendo, pero cuando les pregunto cuando le digo que es posible que sí, pero que son manifestaciones demoníacas, todavía veo que dudan, ¿no? O sea, todavía está enraizado de que son cosas, pero que no son demoníacas, ¿no? Algunos todavía creen eso, ¿no? ¿Ya? Seguimos. Bueno, acá Nabucodonosor reconoció, ¿no? A ver. Es bien curioso de Nabucodonosor que no, o sea, dice que Nabucodonosor no contó lo que él vio, ¿no? No contó lo que él soñó.
Él le dijo a los sacerdotes que le digan dos cosas: el sueño y su significado. ¿No? Es astuto, fue astuto Nabucodonosor, porque si le decía sobre el sueño, bueno, los hubieran dicho lo que sea de interpretación. Y fue a Daniel, y ahí era castigado de pena de muerte, ¿no? Daniel, dime el contenido del sueño y su interpretación, ¿no? Y Daniel le habló el contenido y su interpretación, ¿no? La omnisciencia de Dios que le reveló a Exacto, Daniel. doble revelación, el sueño y el significado del sueño, ¿no? Sí. Es interesante la astucia de Nabucodonosor en ese punto, ¿no? Y al final Dios lo levantó luego de que lo humilló a Nabucodonosor, lo convirtió en una bestia, ¿no? Lo convirtió en un animal por 5 o 7 años, creo que fue, ¿no? Y de ahí dictó un edicto, Nabucodonosor, que todos adoren al Dios, ¿no? De Daniel, al Dios de Daniel. Todavía no lo reconocía como el Dios de Daniel. Exacto, sí, pues sí. Dios de paz. Dios de paz. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9 es un versículo muy bonito, digno de aprenderse. Cuatro nueve, ¿no? Sí. Listo. Desde el 4:8 lo voy a leer, ¿ya? Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y de esta manera el Dios de paz estará con ustedes, ¿no? Fíjense que hay requisitos, ¿ya? Para que el Dios de paz obre con paz en nuestro corazón. ¿Cuáles son esos requisitos? Pensar lo verdadero, pensar lo honesto, lo justo, lo amable, ¿no? A veces nosotros, por naturaleza, ¿no? Por naturaleza siempre buscamos confrontación, debatir, ¿no? Buscamos rivalidad, nos comparamos con otros, ¿no? Pero no es la voluntad del Señor, ¿no? Más bien dice que todo lo que es justo, o sea, lo equitativo, lo bueno, ¿no? Lo puro, lo que nos une con otra persona, la amabilidad, lo que tiene buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, ¿no? En esto pensar, dice, ¿no? Y también lo que aprendieron de mí, ¿no? De esa manera, cumpliendo esas cosas, el Dios de paz estará con ustedes, ¿no? Y en otras palabras dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y esto es bueno para la salud mental, ¿no? Mi relación con el Señor y mi relación con los hermanos trae una buena salud mental, una paz en nosotros, ¿ya? Entonces, Él es Dios de paz, Él no desea, como dice aquí, el conflicto, ¿no? Vayamos, sigamos, a ver. Dios es Dios de vivos, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado, iniciando, ¿no? Que Dios es un Dios de vivos. Dice Mateo 22:32. Mateo 22:32. Sí.
desde el 29, Mateo 22, 29 dice: entonces respondiendo Jesús, ¿no? Le habían hecho esa pregunta acerca de la resurrección, ¿cuál de los 7 será esposo de la mujer, ¿no? Ya que todos lo tuvieron, ¿no? Y encima lo que le preguntaron fueron los saduceos, ¿no? Qué hipócritas son. Le preguntan a Jesús algo que ellos no creen ni siquiera. Los saduceos no creían en la resurrección. Y así no creyendo le hacen una pregunta a Jesús, ¿cuál de esos va a ser el marido de ella en la resurrección, ¿no? Lo querían atrapar. Y entonces Jesús les dijo, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: ustedes erran ignorando las Escrituras, e ignoran el poder de Dios, ¿no? Ambos. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, dice, ¿no? Pero con respecto a la resurrección de los muertos, dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, ¿no? Ahí está declarando cuando se le presentó a Moisés, ¿no? Cuando se le presentó a Moisés, Dios dijo, yo he sido Dios de Abraham, que ahora está muerto, yo he sido Dios de Isaac, que ahora está muerto, y yo he sido Dios de Jacob, que ahora está muerto. Dijo así. Él dijo en tiempo presente, cuando Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. Esa es la enseñanza. ¿Ya? Eso es un poquito difícil, pero lo que quiso decir Jesús es que cuando se le presentó Dios a Abraham, a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos. Pero cuando se le presentó, Dios dijo en tiempo presente, en ese momento, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir cuando dice eso en tiempo presente? Que ellos todavía estaban vivos. Porque para Dios todos viven. En otro versículo dice eso: yo soy el Dios de Abraham. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Me entendieron, hermanos? Eso es lo que quiso decir. ¿Ya? Se puede complementar. Aquí está justo los versículos también para que lo puedan leer. Están Marcos 12:27 y Lucas 20:38, que se puede entender mucho mejor, ¿no? Pero lo que Dios quiso decir que Él decía que Él era Dios de ellos, a pesar de que ellos ya estaban muertos, ¿ya? Eso es lo que quiso decir Dios, dándole a conocer que lo que ellos piensan, los saduceos, que una persona cuando muere, se acabó. Eso es lo que creían ellos. Entonces Jesús le da una lección con las Escrituras, que cuando una persona muere, no muere. Cuando el Hijo de Dios muere, en realidad no muere, sigue viva. Esa es la enseñanza de Jesús acá. Le da dos enseñanzas. Le responde acerca de que seremos como ángeles, porque su pregunta era absurda. Y Jesús sabía la intención de los saduceos que no creían en la resurrección, y les muestra que sí hay resurrección. Sabemos que la resurrección total es en el día postrero, pero los saduceos creían que una persona cuando moría cesaba el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿ya? Pero el Señor Jesús decía que cuando murió Abraham, Isaac y Jacob, ellos seguían vivos, no con sus cuerpos, no glorificados, pero seguían vivos. Es como el ladrón en la cruz está vivo, ¿no? Está en la presencia del Señor, él está vivo, está consciente, sin cuerpo glorificado. Abraham, Isaac y Jacob están ahorita vivos, sin cuerpo glorificado, ¿ya? Y así, mis hermanos que han partido de la iglesia siguen vivos, están conversando con Dios, quizás no saben cómo será esa interacción. Tenemos algunos indicios, según habla el libro de Apocalipsis,
que le reclamaban al Señor, ¿por qué no vengas? Todo lo que está pasando en la tierra. No quiere decir que ellos ven a lo que está en la tierra, no, eso es lo que no, sino que ellos sabían que habían sido muertos en la gran tribulación, lo que sería el futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos versículos que hablan de la conciencia en el estado intermedio, ¿no? El estado intermedio es el estado en que un cristiano muere esperando la resurrección completa, porque Dios resucita en alma, cuerpo y espíritu. Solo que el cuerpo pues ya no va a ser como este cuerpo, sino es un cuerpo glorificado, ¿ya? Un cuerpo glorificado. Bien, seguimos. Dios es Dios de verdad, ¿ya? Dios es Dios, Él define la verdad básicamente, ¿no? Salmo 31:5. Es curioso, ¿no? Acá está una profecía acerca de Jesús. Recuerden que David expresó muchas palabras que luego pronunciaría el Mesías, ¿no? Por algo se llama a Jesús también hijo de David, ¿no? Jesús también hizo esa pregunta y nadie le respondió, ¿no? ¿De quién es hijo del Dios viviente? Creo que algo así, y le respondieron del Padre. Pero ¿cómo las Escrituras dicen que es hijo de David? ¿No? Jesús hizo esa pregunta, pero no la respondieron. O sea, es hijo de Dios, del Padre, pero también es hijo de David, ¿no? Hijo de David es un ejemplo del trono, ¿no? David reinó sobre Jerusalén, ¿no? Y se iba a levantar un rey que superara a David sobre el rey de Israel, porque sabemos que Jesús no solamente es rey de nosotros los gentiles, ¿no? Él es el rey de Israel, digamos, en un aspecto Israel pertenecen al Israel físico y al nuevo Israel, por así decirlo, que somos nosotros. Pero en un sentido hay un Israel étnico, ¿no? Cuando veamos el tema de escatología, vamos a ver la postura acerca de las cuales habla que va a haber 1000 años aquí en esta tierra, en donde Jesús va a reinar ahorita en lo que es Palestina, ¿no? En lo que se llama el milenio, ¿ya? Hay quienes no creen eso, obviamente, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a ese punto, vamos a hablar las posturas escatológicas, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es curioso que en el año 1948, después de 1900 años, por decirlo así, se haya juntado Israel como una nación física, ¿no? Dando más credibilidad a la postura del reino milenial, ¿ya? Pero es un tema bastante profundo. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, dice, ¿no? Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, ¿no? Él es Dios como decía Jesucristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y Dios Padre también es el Dios de verdad, o sea, en Él está lo que es correcto, lo que es puro, lo que es honesto, lo que es recto, es la verdad absoluta, ¿no? Y gracias a Dios que nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿no? En las Escrituras, ¿ya? Lo que se habla de Él. Dios es fuerte, grande y temible, ¿no? Aquí ya habla sobre sus características como guerrero, podríamos decirlo así, ¿no? Dios grande, fuerte y temible, dice en Daniel 9:4. Daniel 9:4, ya vamos a ir terminando. Daniel 9:4 dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia
con los que te aman y guardan tus mandamientos, ¿no? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas, ¿no? No solamente Dios es amor, sino como dice la Biblia, es fuego consumidor, ¿no? Uy. Dios es fuego consumidor también, ¿no? Finalmente vamos a terminar con Dios santo, obviamente santo. Vamos a ver el versículo. No está aquí, pero pueden buscar Isaías 6:3. Isaías 6. Dice que, si usted lee desde el 2, dice que vio al Señor, dice, ¿no? Vio al Señor y encima del Señor, Dios Padre, por si acaso, ¿ya? No está hablando del Mesías. Dice que por encima de él habían serafines, dice, ¿no? Ellos son el cargo más alto, al menos lo que corresponde a la adoración. Cada uno, dice, tenía 6 alas, estos serafines. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, dice, ¿no? Y el uno al otro daba voces, ¿no? Diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, ¿no? Toda la tierra es llenada por la gloria de Jehová, ¿no? Si el sol, la luna, las estrellas llenan toda la tierra del mar, ¿cuánto más Dios, que es el creador de ellos, ¿no? Interesante. Aquí habla también sobre más descripción de estos. Anteriormente también se habló de estos serafines, ¿no? Que tienen en Ezequiel, si no me equivoco también, en Ezequiel 1, habla de estos serafines que tenían unas ruedas medio extrañas, eran algo así, ¿no? A veces lo dibujan los teólogos, algo así, y perpendicularmente eran así, ¿no? Y los físicos dicen que realmente esto o sea, giraban así, ¿no? Esto es estable, por así decirlo, ¿no? Dice que el Espíritu les hacía avanzar conforme al Espíritu de Dios les indicaba, y algunos hablan bueno, los que no son creyentes, ¿no? Que son similares a las visiones de los platillos voladores y todo eso, ¿no? Pero es bien impresionante, pueden leer primera de Ezequiel, ahí está una descripción de lo que algunos llaman platillos voladores, ¿no? Pero obviamente se refiere a los ángeles del Señor, pues, ¿no? Bien, hermanos, vamos a ponernos en pie para orar, para terminar. Bien, vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por habernos reunido a aprender de ti, de tu palabra, Señor. Bendice la vida de mis hermanos acá presentes, de los que no han podido venir, también de todos los hermanos que llevan los cursos en otro lugar, Padre amado. Bendícelos, Señor, llévalos con bien a sus hogares, que tengan esa hambre y sed de tu palabra en esta hora, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Kenny, ¿puedes poner para las ofrendas? Bien, hermanos, depositamos nuestras ofrendas y estamos despedidos. Gracias.